Esta es la entrevista de las ideas en Telemedellín. Telemedellín, que es el sistema de medios públicos más poderoso del país en sus multiplataformas. Hoy en la entrevista de las ideas, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas Rey. Alcalde, bienvenido a la entrevista de las ideas. Wilber, muchas gracias por este espacio y un saludo muy especial a todos los paisas, a todos los habitantes de esta linda ciudad acá en Medellín. El alcalde de Bucaramanga es ingeniero civil, ha sido muy protagonista en esa zona del oriente del país, especialmente en los temas medioambientales, pero recientemente también ha sido un interlocutor de una manera amplia y concreta con el gobierno nacional, con el nuevo gobierno nacional de Gustavo Petro. En ese sentido, alcalde, empiezo esta entrevista de las ideas preguntándole de eso. Ustedes propusieron un documento que plantea muy en línea con el nuevo gobierno nacional, el gobierno desde las regiones. Lo ha expresado el presidente Petro, incluso estando recientemente en algunas de las regiones. ¿Cómo se ven ustedes en ese modelo de nuevo gobierno? Sí, Wilber, hay que aclarar lo siguiente. Como presidente de Asocapitales, en los últimos meses hemos estado alcaldes y alcaldesas construyendo una propuesta que escribimos, que documentamos, que se llama La clave está en los territorios, Wilber. Y ese fue un documento de diferentes espacios, foros, juntas directivas, que de Asocapitales le presentamos a todos los candidatos en el momento preelectoral. Y ese documento lo que recoge pues son propuestas. Yo creo que lo que más pretendemos los alcaldes es eso, llevar propuestas. Esta semana tuvimos una conversación muy importante con el presidente Gustavo Petro, donde hablamos de diferentes temas que nos competen a todas las ciudades capitales, temas como seguridad integral. Hablamos también de cambio climático, uno de esos grandes temas que permanentemente estamos teniendo que dar soluciones a los ciudadanos. Hablamos de educación, de salud, de cómo tener más ingresos tributarios las ciudades, los territorios, para poder abordar soluciones, que es lo que están esperando las ciudades. Y también hablamos de algo muy importante que tiene que ver en la revisión de la política, hacer una reforma a la política de manera que podamos fortalecer la democracia. Esos han sido básicamente los temas importantes que yo puedo decir que percibí del presidente Gustavo Petro. Gran receptividad. Recordemos que Petro fue alcalde de la ciudad de Bogotá y conoce muy de cerca estas problemáticas. Y además fue fundador de Asocapitales. Habló usted de política y voy a enfatizar allí mientras vamos a los otros temas. Uno de los aspectos fundamentales en ese, digamos, nuevo modelo político que se propone es la reforma de esa relación que tiene el gobierno con las regiones también en lo político. Por ejemplo, ley de garantías. Se propone y desde Asocapitales lo han venido insistiendo el alcalde Daniel Quintero de Medellín también en ese tema de reforma, ley de garantías, pero también de la participación de los mandatarios en política y la unificación o la homologación de los periodos de todos los mandatarios, presidente, congreso y alcaldes. Desde Asocapitales, ¿cuál es la visión frente a ese tema? Acá lo importante es mencionar que lo que queremos es plantear soluciones a problemáticas que los mandatarios locales estamos viviendo, digamos, en el día a día. Y todo el gran propósito, el alcalde Daniel Quintero ha estado también muy activo proponiendo soluciones a algo que es fundamental, es generar una buena administración pública que sea transparente, que dé la posibilidad de dar respuestas oportunas en cada una de nuestras agendas de ciudades capitales en particular. Y efectivamente hemos hablado de diferentes temas, porque no es solamente algo que nos ha pasado al 40% de los mandatarios de ciudades capitales, el 40% enfrentamos revocatorias, y eso lo que definitivamente impide son avanzar en todo lo que tiene que ver el cumplimiento del plan de desarrollo, que es el gran compromiso que tenemos nosotros con la ciudadanía. Hay que hablar también de armonizar los periodos electorales, tanto del gobierno nacional como los gobiernos locales y regionales. Eso, Wilber, tiene un impacto económico que lo dice la Contraloría General, cifras que se acercan a los 300.000 millones y yo pensaría que es un poco más. Recursos que nos sirven para adelantar programas de vivienda gratis a muchas poblaciones y estamos hablando de posiblemente 30.000 familias. Estamos hablando de 60.000 niños anuales que pueden acceder al PAE. Hay una cantidad de recursos, de necesidades que no las podemos desperdiciar de esta manera. También tenemos que hablar de la ley de garantías. Mire, la ley de garantías
Son 2 periodos que nos enfrentamos a la ley de garantías, son de 6 meses, casi que perdemos un año de trabajo para poder garantizar, digamos, estas figuras jurídicas y democráticas. Luego lo que estamos es desarrollando desde Azocopital es una verdadera discusión, poder ser capaces de, en un proyecto legislativo, solucionar esta problemática para que realmente el gran propósito que lo hemos hablado con Daniel tiene que ver con fortalecer verdaderamente la democracia y que podamos participar los alcaldes de manera activa en política. No podemos, lo he dicho claramente a través de diferentes medios, tenemos una doble moral política que yo creo que tenemos que resolver, porque al final somos actores políticos, permanentemente estamos haciendo o tomando decisiones que impactan en el día a día de la ciudad. Luego, yo creo que esa discusión hay que darla y hay que darla ya. Alcalde Cárdenas, pero en armonización de periodos presidenciales, Congreso y Alcaldía, hay ahorros lógicos, pero también hay algunos temores. Le pregunto sobre eso, temores, por ejemplo, en que ese proceso armónico en los mismos tiempos permita, por ejemplo, y dejar muy soslayada la oposición política alrededor de unas maquinarias electorales nacionales que pueden terminar cooptando todos los poderes regionales. ¿No hay esa preocupación desde los alcaldes de pronto de perder un poco de esa autonomía que se tiene hoy cuando los periodos, o por lo menos el proceso de elección, no es armónico? Yo creo que tenemos que vencer esos temores. Definitivamente, claro que los cambios generan preocupaciones, es normal en estos procesos. Yo creo que hay que fortalecer seguramente algunas reglas de juego. Están los entes de control. Yo creo que teniendo un rol claro de parte de la Contraloría, de la Fiscalía, de la Procuraduría, podemos armonizar esto. Lo que, claro, hacer cambios es normal y eso lo entendemos. Por eso queremos espacios participativos, de diálogo, que podamos, ahora que estamos en un momento donde probablemente no hay polarización política, podamos tener esas conversaciones. Luego hay que ser constructivos, propositivos, y yo creo que vamos a encontrar el camino, insisto, para fortalecer la democracia, pero además que los mandatarios locales, que somos la primera línea siempre de la democracia de los ciudadanos, podamos realmente actuar de manera oportuna para solucionar tanta necesidad que hay en nuestras ciudades. Desde su rol alcalde alternativo, usted ha sido quizás uno de los más férreos defensores del páramo de Santurbán. ¿Cómo se mantiene, digamos, ese proceso ahora en un gobierno que plantea en su rol de cambio la política ambiental, el cuidado ambiental, la transformación precisamente de ese modelo de economía, de industria progresivo, pero sin afectar el medio ambiente o disminuyendo las afectaciones del medio ambiente? Mire, Wilmer, aquí hay varias cosas importantes. De la reunión de esta semana con el presidente Petro, nos llamó la atención que todo lo que tiene que ver el cambio climático es una verdadera preocupación del presidente. Y cuando hablamos de cambio climático, obviamente hay que entender que hay que proteger el agua. Y ahí entran factores adicionales como el tema de la deforestación que estamos teniendo en la Amazonía, pero sin duda la protección de todos los páramos, que son estos lugares especiales donde a través de los frailejones se recoge el agua que se va condensando en esta zona, digamos, del país, podamos hacer esa protección. Los proyectos megamineros realmente tienen una afectación muy fuerte en lo que tiene que ver estos ecosistemas frágiles, y lo que hemos es tenido una conversación franca, abierta, de tiempo atrás, y yo he estado liderando la defensa del páramo de Santurbán, sin duda, con una claridad. Tenemos la información, tenemos la ciencia, tenemos una discusión absolutamente objetiva. Esto no tiene que ver con activismo político puro, sino realmente desde la ciencia poder demostrar que se afecta claramente los ecosistemas. Luego ahí ese tema es importante, también hay que hablar de residuos sólidos. Wilber, tenemos 15 millones de colombianos que en los próximos 5 años vamos a tener problemas con residuos sólidos. Luego ahí tenemos que ser capaces, y desde Azocapitales estoy liderando esa agenda de cambio climático. ¿Sabe que me impactó un dato, alcalde, viendo la propuesta que ustedes hicieron desde Bucaramanga al gobierno nacional en el tema de la PETAR Río de Oro, que consideran necesaria? Y ese dato dice que el 89% de las aguas residuales de Bucaramanga llegan sin tratar. Y es, digamos, un dato que impresiona en una ciudad del desarrollo que tiene hoy Bucaramanga y la importancia en el país. Eso es real definitivamente, y Bucaramanga y otras ciudades estamos en el mismo tema. No solamente es proteger el agua, sino esa corresponsabilidad que existe frente a tratarla, porque hay pobladores aguas abajo donde se capturan, se utilizan,
y tenemos que trabajar en eso. Hay una línea de trabajo que tenemos que fortalecerla. El discurso no puede ser simplemente proteger el agua, sino la corresponsabilidad y el tratamiento. De ahí esperamos avanzar, no solamente Bucaramanga, insisto, desde Azocapitales la agenda es del orden nacional. Bucaramanga tiene una particularidad y esperamos que realmente lo podamos hacer. Ahí hay muchos temas, ahí hay que fortalecer, por ejemplo, todo el tema de las corporaciones autónomas regionales. Hay empresas que están vinculadas con la inspección, vigilancia y control, y eso se tiene que desamarrar, esas relaciones que al final terminan afectando las soluciones. Y esperamos que realmente este gobierno, con la nueva ministra del Ambiente, con la nueva ministra de lo que tiene que ver también saneamiento de agua potable que está en el Ministerio de la Vivienda, podamos avanzar y saldar estos pendientes históricos. De esa articulación también están ustedes con Azocapitales aprendiendo en Medellín. Veo, por ejemplo, en un tema prioritario, lo será también en este encuentro de Azocapitales en la ciudad de Medellín, los sistemas de transporte multimodal, sí. La implementación de sistemas de transporte limpios, con energías renovables y la multimodalidad, en la que Medellín ya ha avanzado. ¿De eso están también mirando posibilidades? Nosotros, y personalmente tengo que reconocer el gran avance que Medellín ha venido realizando en los esquemas multimodales. Todo lo que tiene que ver el metro, sistema de transporte público masivo, ciclorrutas. Ahí hay un gran tema y el presidente nos lo reiteró esta semana, tiene que ver con contemplar, ahora que estamos haciendo transición energética, donde podamos migrar a sistemas de energías limpias como la electricidad, probablemente el gas, sin ser la solución definitiva. Sí creemos que ahí podemos avanzar, cables, tranvía, bicicleta, todo eso hay que integrarlo con tecnología, con buen manejo de la información. Ustedes acá en Medellín quiero felicitarlos porque de verdad han hecho un gran trabajo. Queremos aprender del proceso de Medellín y poder avanzar. Bogotá también ya tiene una agenda muy importante en todo lo que tiene que ver sistemas de tranvías, de cables, y la idea es poderlo implementar en otras ciudades de nuestro país, ciudades como Medellín, como Bucaramanga, como Pereira, Cartagena, Barranquilla. Ahí vamos a estar trabajando con el gobierno nacional. Le voy a devolver, alcalde, a un tema nacional que tiene que ver con ese nuevo gobierno, reforma tributaria. Sí. Por ejemplo, en la campaña presidencial, desde algunas de los candidatos se planteó modificar IVA, en el sentido de que esos impuestos pudieran tener una carga que estuviese más derramada sobre los municipios y departamentos, es decir, los entes territoriales pudieran tener un mayor control de esos impuestos. Con esas modificaciones que plantea el gobierno nacional en reforma tributaria, ¿cómo ven el panorama financiero de los entes territoriales? Este es un gran tema y de hecho estamos en esas discusiones. Lo primero que queremos decirle al gobierno nacional, y así se lo declaramos esta semana al presidente Petro, los alcaldes y alcaldesas de ciudades capitales seremos aliados estratégicos de ese gran acuerdo nacional. Ese es el primer gran punto. Y también dijimos, vamos a apoyar y vamos a acompañar esta reforma tributaria porque definitivamente necesitamos avanzar en diferentes temas, como llegar a tener hambre cero en nuestras ciudades. Pero para ello definitivamente lo que hemos dicho, hay que hacer esta reforma, pero que no se repita la historia de que los recursos se queden solamente en el gobierno nacional. Lo que queremos es establecer unos mecanismos claros, porque es que las ciudades capitales representamos cerca del 50% de la población en Colombia. Además generamos el 55% del Producto Interno Bruto y lo que queremos es, está bien, recojamos los recursos, pero garanticemos la manera para que esos recursos lleguen a los territorios. Esa es la verdadera reforma tributaria, porque insisto, y el presidente lo ha declarado claramente en sus diferentes intervenciones, la clave está en los territorios, hay que descentralizar el Estado, hay que estar más en las diferentes ciudades, poblaciones que realmente tienen grandes necesidades. Luego ese es el acompañamiento y estaremos atentos para que ese gran apoyo, ese gran respaldo sea realidad en las diferentes ciudades de nuestro país. Juan Carlos Cárdenas Rey, alcalde de Bucaramanga. Alcalde, gracias por haber estado en la entrevista de Las Ideas. A usted, Wilber, muchas gracias y un saludo a todos los paisas.